Bueno, pues antes de empezar con este contenido, entonces, antes de ir al contenido del webinar, es bien importante ahí estar, tener este conocimiento del estándar. Se desarrolló por Bonsucro conforme la legislación europea. Y luego nosotros tenemos entonces esa legislación sobre energía renovable. Nosotros tenemos, bueno, pues aquí los Estados miembros y nuestro objetivo es especificado en términos de biocombustibles derivados, entonces los biolíquidos de biomasa. Y eso se puede considerar aquí renovados y los combustibles se atienden a determinados requisitos de sostenibilidad. Todo esto se detalla entonces en energía renovable de la directiva de energía renovable, RED. Por eso denominamos, por eso tenemos esta sigla y luego especificamos ahí luego las orientaciones de los mercados en los que actuamos en esta área. Tenemos temas voluntarios aprobados en certificación para garantizarnos que todo esté conforme con los requisitos de EU-RED. Bueno, pues Bonsucro, EU-RED. En esta diapositiva tenemos aquí el estándar Bonsucro con un tema bien interesante en realidad. Estamos en 2025, sin embargo, nosotros empezamos en el pasado con el desarrollo de EUG 2 en 2018. Nosotros tuvimos esta publicación en 2009 y aquí debemos incluir estas orientaciones en este estándar de la cadena de custodia. Y publicamos una nueva versión denominada EOG 2 y después de Bonsucro decidió poner estos estándares de forma separada en ese estándar EOG, que fue la versión incluso punto 1. Entonces no quedó tan solo EOG, sino el estándar Bonsucro. Y después nosotros ya tuvimos aquí luego la inclusión de las exigencias de sostenibilidad por encima de EOGED, publicada en 2018. Bonsucro entonces incluyó esto y la versión 2.1. En 2023 nosotros tenemos la tercera versión de EOGED, es estándar 3.0 que llevamos en consideración ahora que vamos a discutir. Y el seminario de hoy vamos a ver los cambios en el estándar EOGED.3 comparando con la versión 2.1 del estándar Bonsucro EOGED. Esos cambios se refieren a dos tipos en realidad. Bueno, pues aquellos cambios, por ejemplo, que provienen de esta nueva legislación europea y luego también cambios que vemos y que vamos a señalar el día de hoy y que no necesariamente tiene que ver con las exigencias de EURED, sino por puntos que necesitaban una mejor aclaración para la parte de Bonsucro, contestando preguntas incluso sobre este estándar que los operadores y que tuvieron los usuarios. Vamos entonces de esta manera a aclarar todo esto a los usuarios y luego por medio de los cambios. Bueno, pues entonces hoy vamos a pasar por todos los temas aquí en esta diapositiva, diferentes tipos de cambios, partes diferentes del estándar EUGED.
diferentes participantes, de los cosechadores, ingenios, y hoy una vez más nosotros tenemos ahí cambios claves con respecto al estándar anterior. Ni todos los detalles ni todos los cambios se discutirán el día de hoy. Nosotros vamos a pasar rápidamente por algunos de los cambios. Ahora, si quieren tener una visión general de todos los cambios, por favor, verifiquen la versión 3.0 en detalle en este material que podemos consultar. Podemos empezar entonces con el objeto del estándar, el RED. Esto no ha cambiado a partir de las versiones anteriores 2.0, 2.1, y todavía tenemos el procesamiento de la caña de azúcar para poder realizar los diferentes combustibles de biomasa que se pueden producir. Todo esto está de 1 a 4. Y con esto no los desechos agrícolas del cultivo de la caña de azúcar vemos que no hace parte del objeto de nuestro contenido EURED, y luego también los desechos agrícolas incluso del cultivo, y eso no está en el objeto EURED. Nosotros, bueno, pues ya tenemos los desechos del procesamiento, de la producción, que tampoco están en ese estándar Bonsucro, con excepción del bagazo incluido. Vamos a hablar de esto un poco después. La segunda cosa que me gustaría mencionar aquí es que hubo cambios en la terminología, además del estándar. Y con esto, básicamente todo esto viene del hecho de que la Comisión Europea y quisiera que utilizaran diferentes metodologías para estos esquemas de calificación. Ahora, si conocen Red 2, vemos que tenemos este término que es una directiva revisada. Esto se ha modificado. Ese término no es algo que nosotros inventamos, sin embargo, es un término utilizado por la Unión Europea, entonces se refiere al RED 2, la directiva revisada 2018-2001 se refiere a RED 3. Entonces, esto es lo que nosotros utilizamos ahora en esta versión 3.0 de este estándar EU-RED, que hace con que nosotros tengamos conformidad con las exigencias de RED 3. Bueno, para poder entonces aclarar un poco más lo que sobre esta documentación europea, esperábamos que RED 3, ahora la tercera versión de esta directiva, y que sea, digamos, una nueva parte de esta legislación que va a sustituir RED 2. Sin embargo, no es así. Es un poco más complejo que todo esto. Digamos que los documentos de forma conjunta contemplen todas las exigencias que están aquí. Entonces, sería la formulación de la Directiva de Energía Renovable, RED 2, y luego el documento, por ejemplo, que va a implementar esto. Y con estas exigencias tenemos este documento, y aquí vemos los dos tópicos anteriores. Los que estén interesados en leer los documentos originales con todas las exigencias deben leer estos tres documentos de manera conjunta. Lo que es importante verificar que todas las nuevas exigencias de las tres partes de legislación se refieren a la caña de azúcar y se
incluyeron en este estándar el RED versión 3 de Bon Sucro. Ese es el documento de referencia principal con el que debe estar en conformidad. Bueno, pues entonces este estándar Bon Sucro RED 3.0. Bueno, pues ahora podemos ver los cambios específicos. Aquí los primeros cambios de la versión 3, exigencias entonces que se aplican de manera especial para los ingenios. En esta diapositiva nosotros tenemos los cambios, los 3 indicativos que son específicos para los ingenios, 1.1, 2.2 y 5. Vamos a hablar de estos 3. Diapositiva siguiente, por ejemplo, les debo decir que en el primero, que es este criterio de gas de efecto invernadero, aquí nosotros hablamos especialmente sobre las exigencias, no tan solo para los ingenios, sino también para toda la cadena de suministro. Y luego el segundo cambio es este indicativo que se aplica justamente para los ingenios, es el cambio del 2.1 que ya existía en la versión anterior del estándar, el Red Bon Sucro. Sin embargo, en aquel momento indicaba solo los bosques primarios y otros bosques de esta versión. Los bosques antiguos se añadieron a este indicativo, es decir, los bosques más antiguos no pueden, digamos, reutilizarse para el plantío de caña. Estos cambios se realizaron. Y luego los indicativos, vemos que ahora este indicativo 2.1, ahora vemos que ellos tienen esta definición. Es decir, ahora nosotros debemos llevar en consideración la definición que se aplica al país y decir dónde debería estar este bosque. Es justamente sobre el indicativo 2.5. Y este E2.5 se refiere a básicamente este indicativo dice que, por ejemplo, hay otras áreas, por ejemplo, como por ejemplo aquí, que no se puede poner como plantación de caña. Entonces, y luego después de enero de 2008, independientemente de mantener este estatus, luego de la definición de capoeira, bueno, pues también está ahí identificada y se debe utilizar entonces este término justamente en inglés o capoeira en portugués, que se debe utilizar esa definición del país. Y si no hay incluso una definición para esto, se aplica justamente la siguiente que se muestra en esta cuestión. Esos son los cambios específicos que vemos aquí para los ingenios y luego también tenemos los requisitos adicionales para la cadena de suministro. Bueno, pues aquí en este listado de indicativos, en esta parte de los balances de masa, nosotros tenemos dos aclaraciones bien importantes y tenemos dos indicativos. El 5.3, que es el registro de la Comisión Europea, y luego también el 5.6, que es luego la definición de la unidad de certificación. Entonces, el 5.3, este indicativo registra, que se registra en la Unión Europea, este indicativo vemos que se refiere al banco de datos de la Unión para los biocombustibles y es una herramienta ya muy conocida. Entonces, es una herramienta de rastreo creada por la Comisión Europea y vemos que está asequible para los registros en línea y vemos que todavía no hemos podido poner datos en este banco de datos en este momento y vemos que todavía no se refiere a un requisito obligatorio. No se sabe cuándo esto estará obligatorio. Ofrecido por la Unión Europea.
Bueno, ¿qué ha cambiado entonces? Bueno, en este indicativo es que se ha especificado de una manera un poco más ese indicativo. Nosotros podemos ver allí el texto que se ha modificado y luego este nuevo texto ahora que tenemos de este indicativo. Entonces son cambios ahí más precisos y hay que dejar esto más preciso para la identificación de todos los parámetros. Bueno, pues después otro parámetro con respecto al balance de masa fue justamente la definición de la unidad de certificación. Vemos que no es un cambio, sin embargo, una aclaración adicional. Y como saben muy bien, en Bonsucro Red tenemos dos opciones para la definición de la unidad de certificación, una unidad única o varios locales. Entonces, para poder hacer esto y dejar en varios locales, bueno, pues nosotros aquí tenemos que verificar cuándo multisite se permitió y luego nosotros tenemos esta definición. En esta prueba aclaramos justamente que el balance de masas se debe transferir entre los sitios para la certificación y luego aclara también los volúmenes físicos. Este balance no se puede transmitir entre los locales en el caso de multisite y luego también la certificación en destilerías y todo esto vemos que no está permitido, solo cuando nosotros tenemos entonces la retención, comunidad, almacenaje, oficinas y vemos que esas cosas se permiten en la certificación. Diapositiva siguiente, por favor. Bueno, el segundo grupo de los indicativos se relaciona a la cadena de suministro y vemos que también puede reconciliar los datos de EURED de Bonsucro con la Unión Europea. Algunos cambios que vemos aquí con respecto también al indicativo 6.11, que son reglas específicas para el coprocesamiento y luego algunas aclaraciones que vemos aquí que tenemos en el texto, en este procesamiento, en esta unidad. Y además con esta materia prima vemos que ya están en combustibles finales. La Comisión Europea, por ejemplo, vemos que presenta un reglamento publicado que especifica la metodología de los gases de efecto invernadero para justamente este tipo de proceso de biomasa en conjunto con el combustible fósil. Actualmente Bonsucro no tiene estas reglas de coprocesamiento en ese estándar Bonsucro, que a lo mejor no sea relevante para caña de azúcar, para etanol, en esta cadena, en este procesamiento, y vemos que todavía no está incluido y si cree que esto está incluido y que sea necesario en nuestras operaciones prácticas, vemos que, por favor, y es importante incluir esto en el EURHED, en el estándar EURHED Bonsucro. Bueno, estas fueron entonces las modificaciones que nosotros hemos logrado para los ingenios, para la cadena de suministro. Luego tenemos los cambios en los cálculos de gases de efecto invernadero para los ingenios y luego la cadena de suministro. Lo que es interesante, lo que es importante saber es que luego la metodología de cálculo de gas de efecto invernadero en el estándar von Sucro no cambió. Entonces, esta metodología vemos que todavía sigue. Nosotros tenemos los valores reales utilizando esta metodología que sigue igual. Sin embargo, hay algunos cambios referentes a la emisión de los fertilizantes.
del manejo agrícola y aquí voy a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, tiene que ver con la economía mínima de emisiones de gases de efectos invernaderos y un requisito clave es el nivel mínimo de ahorro de gas de efecto invernadero que se debe lograr para los biocombustibles finales comparados entonces al contenido de alternativas fósiles. Bueno, pues de esta manera las economías de emisión de los resultantes de los combustibles, esto debe estar conforme a las especificaciones cuando se tiene una directiva de energía y estos porcentajes van a depender del tipo de combustible, de la aplicación del combustible y luego también de la fecha en que la unidad que produce se encuentra en operación. Luego, aquí de A hasta C, nosotros tenemos estas exigencias con respecto a los biocombustibles, biogases, biolíquidos, también en este sector de transporte. Y nosotros vemos aquí que al menos el 50% de biocombustible, biogás, pero esto no cambió. La diapositiva siguiente aquí. Nosotros tenemos lo que se utiliza para electricidad, calentamiento, enfriamiento y luego los cambios que se relacionan al bagazo, por ejemplo, utilizado para electricidad, enfriamiento a partir de los combustibles de biomasa. Entonces, de esta manera, tienen los requisitos anteriores, los nuevos requisitos también con bastante detalle. No voy a leer todo eso, dice él, pero sin embargo, si quieren estas informaciones adicionales, entonces es importante que lean con atención cuando vean ese estándar Bonsucro EU-RED. Bueno, en esta otra diapositiva vemos el otro cambio que todavía no tan grande, sin embargo, sigue siendo importante, que se refiere a la intensidad de CO2 en los gases de efecto invernadero. Bueno, ustedes que trabajan con cálculos de CO2 y de gases de efecto invernadero, debe hacer la conversión de las emisiones y todas en forma CO2 equivalente para que de alguna manera puedan tener una unidad, esos factores aquí de conversión y estos gases de efecto invernadero se consideran aquí y que son CO2, N2O y CH4. Esos son los nuevos factores que se deben utilizar. Ahora, emisiones de campo de fertilizantes nitrogenados. Nosotros tenemos informaciones bien detalladas que no voy a leer sobre el tema, pero eso se refiere al cambio de las emisiones que vemos, por lo tanto, cuando los fertilizantes se aplican en el suelo. Son muy específicas. Eso en el cambio es importante que se fijen en estos cambios si se trabajan con cálculos para los cultivos de caña de azúcar. Y eso estará entonces en la sesión 3.5 y 4.5 en el anexo 1 del estándar EU-RED Bonsucro. Bueno, pues ahora, después del cambio, en el anexo 1, eso se refiere a la economía de emisión proveniente del manejo agrícola perfeccionado. Sería entonces una aclaración a lo que van a encontrar. Es una aclaración, por lo tanto, para poder explicar mejor qué tipo de práctica se puede aplicar para poder garantizar que se tengan estas emisiones provenientes del manejo agrícola perfeccionado. Tenemos una explicación de lo que pueden hacer los operadores para que puedan tener ahorros de emisiones a partir entonces de las prácticas agrícolas mejoradas. Y luego, por fin,
Después de los cambios relacionados a los gases de efecto invernadero, esto todo se refiere a la captura de carbono. Entonces, nosotros tenemos este cálculo que antes no estaba incluido en el estándar EU-GET Bonsucro, y esto tiene que ver con las economías de emisiones provenientes de la captura y luego sustitución de carbono. Cuando en el proceso, por ejemplo, CO2, que está liberado del proceso, se captura y luego se utiliza para una otra unidad de procesamiento para poder sustituir CO2 de origen fósil. De esta manera, entonces, carbono, el CO2 se captura y luego se utiliza para poder sustituir combustible fósil. Entonces, aquí es un ahorro de la emisión que se puede llevar en consideración en el cálculo general de GEE. Y luego, para este cálculo, les recomiendo leer estas sesiones del estándar en detalle. 3.10, 4.10. Diapositiva siguiente, por favor. Hay varios cambios que se señalan aquí, que señalamos incluso con respecto a la emisión de los gases de efecto invernadero y el cálculo. Y luego tenemos las preguntas de cuáles son las consecuencias de los cambios para la calculadora Bonsucro. Lo que es importante saber de todo esto es que la nueva versión del estándar Bonsucro, el RED y los cambios con respecto a los gases de efecto invernadero, vemos que todo esto no tiene consecuencia para la calculadora Bonsucro en términos generales. Entonces, esta calculadora tiene la versión 5.2, 5.3, que es justamente la actual, y Bonsucro vemos que trabaja en una nueva versión que se publicará entonces y no habrá alteraciones referentes a EUGED en la calculadora. Entonces, la calculadora puede seguir utilizando para los diferentes fines específicos aquí. Entonces, los valores estándar para el cálculo, por ejemplo, de las emisiones de etanol o emisiones, por ejemplo, de CO2 en la emisión y la producción de etanol. Entonces, de esta manera se puede hacer la inserción de los datos finales y los cálculos finales de GEE. Y luego después, entonces, nosotros tenemos el tópico de bagazo. Entonces, aquí la exigencia de no modificación auditoría para el bagazo. Entonces, ¿qué podemos ver? Que las reglas, por ejemplo, de la nueva directiva, el bagazo está como residuo de procesamiento y es una ventaja porque para los residuos, de manera general, los criterios de sostenibilidad de GED se aplican y son muy limitados si comparados a los requisitos de sostenibilidad que se refieren a las materias primas agrícolas como caña de azúcar, como los residuos agrícolas de la producción de la caña de azúcar. Bueno, pues la única cosa que realmente se aplica incluso con respecto al bagazo y luego en la cadena de custodia es justamente el requisito de no modificación, que básicamente dice que una biomasa no debe de manera intencional modificarse para poder clasificarse como residuo. Y luego, y eso, podemos volver un poco, por favor, la diapositiva. Y eso todo porque esta exigencia de no modificación puede ser atractiva para los operadores, para que puedan clasificar otros tipos de biomasa como residuos de procesamiento. Porque luego, en este caso, esto estaría conforme los requisitos del estándar. Sería fácil certificar. Sin embargo, este requisito de no modificación hace con que se deba ir.
comprobar que si se dice que algo es un residuo de procesamiento, si se dice que es el bagazo, por ejemplo, hay que confirmar que este es el caso realmente, que es un residuo del procesamiento y no, por ejemplo, un residuo agrícola o de otra cosa o de otro tipo de biomasa. Diapositiva siguiente, por favor. Bueno, pues la pregunta que se hace es, ¿cómo se puede entonces demostrar esto, ¿no? Y que algo no se produjo de manera intencional para clasificarse, por ejemplo, como bagazo o como otra biomasa, por ejemplo, ¿no? Para esta finalidad, por ejemplo, el indicativo 8.1, que ya existía en la versión anterior del estándar, esto dice que los ingenios deben, por medio de sus evidencias en comparación con la cantidad de caña procesada y luego la cantidad de bagazo que se produce y como residuo, incluso por el ingenio, y esta proporción vemos que debe estar conforme el promedio del sector del procesamiento. Y vemos que también esto se indica del 25 al 35%, que es el promedio de la industria. Nosotros esperamos esta cantidad de bagazo como porcentaje en la caña procesada de 25 al 35%. Y si es un valor más alto, podemos tener algún desvío en este estándar. Sin embargo, de alguna manera vemos que no puede salir de este promedio porque puede indicar de esta manera que hubo de forma intencional una clasificación del residuo como bagazo. Entonces, un ingenio, por lo tanto, debe comprobar que el promedio de la industria o que esta proporción sea del 25 al 35%. Si está fuera de este promedio, hay que explicar entonces por qué pasó, por qué, qué otros bagazos se produjeron. Una vez más, ¿no? Tenemos los requisitos específicos también para la auditoría del bagazo como combustible de biomasa. Tenemos una auditoría adicional que se debe hacer dentro de los 6 meses después de la inicial. Es una auditoría de vigilancia adicional. Diapositiva siguiente, por favor. Una vez más o menos lo mismo relacionado, por lo tanto, a la auditoría del bagazo. Diapositiva siguiente, por favor. Y luego, por fin, nosotros tenemos aquí, a lo mejor los auditores y las certificadoras deben fijarse en esas alteraciones y luego los requisitos para ellos. Entonces, aquí en este caso hay dos cambios importantes y luego una aclaración. En primer lugar, un cambio que es de multisites, multilocales. Lo que es importante es que esta sesión ahora incluye requisitos detallados para la auditoría de los grupos y luego de multisites. Aquí tenemos para la auditoría de multisites, debemos seguir aquí un enfoque semejante al de los grupos, que significa justamente 4 pasos que son los determinados factores de riesgo y luego también determinando el tamaño mínimo de la muestra y luego con base en este riesgo nosotros tenemos la aplicación del factor de corrección para el riesgo promedio y luego la selección de lo que se debe auditar. Bueno, pues esto es muy breve, es un procedimiento bastante extenso que tiene sus detalles de la sesión 6.9 y si quieren leer un poco más sobre el tema también. Y luego, por fin, nosotros tenemos la definición de un gestor de grupo
Digamos que no es un cambio de los requisitos, porque esto no se cambió en esta versión. Lo que cambió fue la definición de los gestores de grupo que están incluidos en la sesión 2 de este estándar. Van a ver la definición luego aquí. Y con esto llego al final entonces de mi presentación sobre los cambios entonces que vemos al estándar EOGED.3. De esta manera, esta diapositiva es muy importante. Se refiere a la implementación del estándar Bonsucro EURED, la versión 3.0. Todas las auditorías estarán ahí a partir del 21 de mayo de 2025. Todas deben orientarse basadas en la versión 3.0 del panel. Y luego, sin embargo, esta certificación EURED debe emitirse en conformidad con el estándar 3.1 y antes del 21 de mayo de 2025 estas versiones 2.1 estarán válidas hasta la fecha de caducidad. No es el caso, por ejemplo, que todas las certificaciones actuales existentes con respecto a la versión 2.1 no significa que van a perder la validez, ellos van a seguir con validez hasta la fecha de caducidad. Claro que antes de la fecha de caducidad, en algún momento se debe hacer una auditoría con respecto a EUGED. Sin embargo, no es necesario, por ejemplo, que esto se haga antes del 21 de mayo. Además de eso, y luego por fin nosotros vemos que todos los volúmenes certificados por Bonsucre EUGED y certificados antes estarán considerados sostenibles, luego con formaciones precisas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero sobre el reglamento de ejecución. Bueno, pues luego por fin a lo mejor conozcan ahí y sepan que hay referencia en este estándar a lo que denominamos módulo de bajo riesgo, que es ILUC. Bonsucro desarrolló este Bonsucro Red, este módulo de bajo riesgo de ILUC para la certificación de la caña de azúcar en conformidad con los requisitos para bajo riesgo de cambio en este uso de la tierra ILUC. De esta manera, esto se encuentra en evaluación por la Comisión Europea. Sin embargo, esto todavía no se ha realizado esta evaluación conforme a las restricciones de capacidad. Bueno, pues de esta manera nosotros no tenemos todavía este módulo aquí de bajo riesgo de cambio en el uso de la tierra. Entonces, Bonsucro busca la evaluación por la Comisión Europea de este módulo. Nosotros no sabemos exactamente cuándo esto tendrá lugar.